A continuación, un programa mixto de producción nacional transmitido en horario para todo usuario, apto para ser escuchado por todo público, incluyendo niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Sin duda, tenemos en nuestro poder el tesoro más valioso, el tiempo. Nadie sabe cuándo terminará su hora, pero cada minuto que pasa falta menos para el final. No estamos sumando años como todos piensan. Estamos en una cuenta regresiva. 3, 2, 1, 0. Contrarreloj. 60 minutos aprendiendo del dueño del tiempo y cómo ganar la vida eterna. Contrarreloj. Pon el tiempo a tu favor. Todos los lunes. No. Ahora son los viernes con Josué Sierra. A las 10 de la mañana. Por Vida 104.1 FM. La señal que vive contigo. Hola queridos amigos, bienvenidos a tu programa Contrarreloj, tu podcast, como siempre todos los viernes a través de Vida 104.1 FM, y queremos darte a ti la bienvenida, que estés con nosotros aprovechando bien el tiempo para estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando y inversando de la palabra del Señor con el folleto de Inverso, que es un folleto preparado para personas entre los 18 y 35 años de edad. Pero no importa si tú no tienes esa edad, eres bienvenido también a que puedas escribirnos, puedas comentar en el YouTube y puedas ser parte de esta familia, porque nos interesa saber lo que piensas, queremos escucharte, queremos que lo escribas y queremos que interactúes con nosotros. Así es, y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que ya es un recurrente en nuestros programas, a José Manuel. Bienvenido, José Manuel. ¿Cómo te sientes hoy? Muchas gracias, Josué. Saludos a todos. Sentimos bastante bien, gracias a Dios. Estamos por ahí con un poco de sueño, pero ahí vamos avanzando. Vamos a ver si nos activamos entonces con los temas tan interesantes que vamos a disfrutar, que vamos a compartir hoy. Y es que en el día de hoy vamos a descubrir cómo Dios está con nosotros incluso en medio de nuestras malas decisiones, en medio de nuestros fracasos y en medio de la incertidumbre de no saber si Él o no está con nosotros. A veces podemos sentirnos deprimidos, decepcionados, tristes por nuestros propios errores, y eso nos puede hacer alejar de Dios. Es importante que nosotros retomemos el camino y que entendamos que podemos seguir adelante cada día. Así es. ¿Sabes? En el proceso de Dios liberar a su pueblo de Egipto, suceden varios eventos que en un principio son maravillosos, son gloriosos. Dios los libera con mano poderosa, hace señales que ninguno de ellos había visto, abre el mar delante de ellos, y sin embargo, pues este pueblo, al igual que nosotros, tiene una naturaleza humana pecaminosa, y son llevados constantemente por esa naturaleza humana pecaminosa, por su propio corazón, a decepcionar o a fracasar en su deseo de agradar a Dios, y terminan pues ellos haciendo que la presencia de Dios pareciera que desapareciera de su vida. Y uno de los momentos o eventos más cumbres de esta situación es cuando ellos hacen un becerro de oro. Cuéntame, ¿cómo ves tú esta historia? ¿Cómo recuerdas tú esta historia bíblica que se encuentra en Éxodo? Es algo tremendo por allí, pues porque se estaba hablando de los milagros y las cosas que Dios venía haciendo, ¿verdad? Y ahora Dios llama a Moisés para que suba al monte Sinaí y pues le dé la parte de los estatutos, lo que va a hacer, unas reglas, mandamientos. Y entonces el pueblo queda ahí esperando. Quedan con el segundo al mando allí, que era Aarón. Iba a empezar con la parte del sacerdocio y todo eso. Pero entonces, al ver el pueblo que Moisés se tardaba, se desesperaron. No sé qué les pasó. Y empezaron a decirle a Aarón: haznos un Dios. Ahora haznos un Dios. Y empezaron con eso. Y Aarón se sacrificó, se dio por el pueblo. Y denme los zarcillos por allí, las cosas, lo que tengan ahí de oro, los brazaletes. Y hizo un becerro de oro. Sí, fue lo más popular. Así es. Sí, y hablemos de algo que tú mencionaste, de la impaciencia.
¿Por qué la impaciencia lleva a la idolatría y cómo podemos evitarlo? Así es. Bueno, sabes que una de las cosas que es la parte de la impaciencia es eso de no saber esperar, no tener esa capacidad. Y bueno, a veces la impaciencia, no sé si te ha pasado, por ejemplo, cuando uno está esperando que le responda el Señor una oración o que uno necesita de Dios y parece como que la respuesta no llega, o a veces la respuesta no es como queremos, y eso a veces genera tal vez una pérdida de fe o hace que nuestro ánimo, nuestra fe parece disminuir. Pero eso no significa que Dios se ha ido de nosotros. Entonces, una de las cosas es la impaciencia nos lleva también a esa pérdida de fe o esa supresión de la misma que a veces nos pega por allí. También algo que es ante esta pérdida de fe, ante esta impaciencia, buscar otros dioses o hacer otro Dios. Es decir, Dios no me responde o tarda en responder, tarda en suceder el milagro o lo que yo necesito. Voy a ver cómo hacerlo por mi lado. Voy a ver a quién busco para que me ayude. Y tratamos de reemplazar ese lugar que tiene Dios a otra persona u otra cosa que me pueda ayudar, así como hizo Israel. Es tremendo porque nosotros colocamos en vista primero las cosas temporales, las cosas materiales, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, por encima de lo eterno. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Israel, ¿no? Pierden la paciencia al no tener algo tangible, al no sentir algo ya de una vez, y ellos todo lo querían para allá. Eso era real para ellos. Imagínate para nosotros hoy que estamos acostumbrados al mundo de lo rápido. La cultura de la comida rápida, la cultura flash, decía el profesor Farías, el pastor Farías en la universidad. La cultura light, de todo ya, todo rápido. Entonces es... no quiero hacer publicidad, pero una cuestión de pedidos que dicen que va a ser para allá. Así es. o que va a ser rápido, que va a ser un delivery, tiene que ser lo más rápido, si no, no sirve la compañía. Quiero que me lo den ya. Entonces, todo instantáneo. Todo instantáneo, ¿no? Así es. 5 días para hacerte rico. Sí. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que nos muestra eso y ayuda bastante la fe a recordar esto, y Josué y a los que nos están escuchando. Las cosas con la fe no son rápidas. Eso se siembra poco a poco. Se tiene que ir regando, tiene que ir cosechando. E incluso no solo eso, sino que a lo que cosechas, darle un uso, porque no vas a tener eso de cosechaste. A mí el resultado final me dio esto, pues yo dejarlo aquí guardado. Voy a ver qué avanza por allí. No, porque las cosas no son así. Y muchas veces lo que queremos que sea rápido es a nuestra conveniencia. Porque, por ejemplo, Josué, fíjate algo. Si tú estuvieses, ponte, tú vas a abrir el banco, vas a hacer un pago y ves que la página se te queda, que estás apurado, un pago de camioneta o pasaje, y estás apurado y ves que la página se te queda cargando 5 minutos. 5 minutos viendo esa página voltear, esa ruedita allí girar. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, si estás urgido, puede parecer una eternidad. Exacto. Pero ahora, si te dicen que vas a pasar, por ejemplo, con tus amigos o vas a ir con tu familia a un lugar, ponte que a la playa, al río, pero dicen, te vas a meter solo 5 minutos al agua. ¿Eso es mucho o es poco? Va a parecer un segundo, ¿no? Así es. Sí. Ya tan rápido, no. ¿Para qué vinimos? Exacto. Pero eso es también, así pasa con las cosas. A veces queremos que las cosas sean rápidas o lentas, pero con respecto a lo que yo quiero, a lo que mis intereses. Y así no son las cosas de Dios. Así es. Entonces, a veces nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios, o los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Así es. Ahora, es peligroso también sincretizar la fe, ¿no? Pensar que yo puedo a mi conveniencia acomodar a Dios. Yo quiero que Dios, ¿verdad? Actúe o se parezca a lo que yo quiero que se parezca. Así es, hay gente tiempo, lo que yo quiero, todo eso. Y también a mis creencias. No quiero adaptarme al Dios de la palabra, sino quiero adaptarme al Dios de mis sentimientos o de mis deseos. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y sabes, hay muchas está muy de moda como la religión es mala y solo es una relación, y nosotros enfatizamos que debemos tener una relación con Cristo. Pero las personas se van al otro extremo hasta el punto de decirle religioso o negativo a cualquier clase
de parámetro, incluso los parámetros que Dios mismo da. Dios dice, no te hagas imágenes. No hagas imágenes de ninguna semejanza para la adoración, y las personas pues hacen sus imágenes. Pero hoy en día está muy en boga o muy de moda que las personas mezclan, por ejemplo, el panteísmo, que es una herejía, que es decir que Dios está en todas las cosas. Entonces Dios Dios es un árbol, Dios es un animal, y eso está Dios, yo soy Dios, todos somos dioses, y Dios está en todos lados. Y bueno, hay que abrazar esa madre naturaleza y ser uno con el universo, y todos somos uno con Dios. Y ese sincretismo religioso que pudiera parecer beneficioso, práctico, pues es un engaño total. Es un engaño total porque no todos somos Dios. Nosotros somos criaturas. Obviamente en Él vivimos y existimos porque Él nos creó, pero Él existe aparte de nosotros. Y así eso es un ejemplo de cómo ideas o prácticas paganas pueden introducirse a nuestra fe. Podemos mezclar, por ejemplo, el yoga con la oración y mantenernos en un estado de silencio profundo y respirar profundo y sentir en ese estado de meditación y de relajación, podemos decir entre comillas, la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no es dejar la mente vacía, al contrario, es llenarla de Jesús y de su amor. Y nosotros podemos crear esta clase de ídolos cuando perdemos de referencia la palabra del Señor, la Biblia, y hacemos nuestros propios becerros de oro. Así que la idolatría siempre es rebelión. Es decirle a Dios, mira, lo que tú haces, lo que tú tienes, no me convence lo suficiente. Yo voy a adornarlo, lo voy a hacer a mi manera. Y Dios tiene su manera. Obviamente cualquier persona puede adorar a Dios desde cualquier lugar, de cualquier sitio. Puede que varíe un poco la manera o la forma en que lo haga. Puede que tú te arrodilles, otro se acueste y se tire al piso. Puede que tú lo hagas de diferente manera en ciertos detalles. Pero hay cosas que no cambian. Dios dice, no te hagas imágenes. Así es. Y listo. No puedes ponerte a redundar. Hay otros que se van a otro extremo, que a través de sus tradiciones, como hicieron los fariseos, limitaron, cerraron y sellaron la entrada de las personas a un contacto personal con Dios. Entonces más bien agregaban, por ejemplo, tú ibas al templo en el primer siglo en la época de Jesús, y por eso Jesús purifica el templo, y llevas tu tortolita, ¿verdad?, para el sacrificio, y te dicen, no, José Manuel, no puedes sacrificarla porque esa tiene un defecto. ¿Cuál defecto? No, eso tiene un defecto. Ay, ¿cuál no tiene defecto? La que compra aquí en el mercado. Entonces tú vas a pagar con tu dinero y te dicen, no, tienes que cambiarlo. Y tienes que comprar la divisa o las monedas del templo, que valen menos, pero un precio exorbitado para poder comprar algo en el templo. O sea, generaban esa barrera que Dios no había impuesto. Como nosotros hablamos en el programa pasado, todas las personas podían acercarse a Dios. Así es. Ahora, es interesante también notar, ¿verdad?, a través del estudio de esta historia, ¿verdad?, que Dios actúa y hay una gran mortandad en el pueblo, porque se coloca por un lado aquellos que quisieran servir a Dios y aquellos que no. ¿Cómo nosotros equilibramos esa ira de Dios con su amor en la historia de este becerro de oro? Ok, lo primero que tenemos que ver es la reacción de Dios, ¿sí? Porque Dios es un Dios celoso. Es como que tú veas tal vez a tu mujer, a tu esposa, cometiendo una infidelidad. ¿Cómo te vas a sentir? No, horrible. Bateado, triste, te vas a enfurecer, airado. Eso también pasa con Dios, pues, porque Dios es un Dios celoso. También es de amor, pero tal cual celoso. O sea, tú me perteneces a mí y yo también te pertenezco pues a ti. Vamos a ser uno para el otro. Y si hay algo que interfiere, eso no me agrada. No es que no me agrades tú, aunque lo que estás haciendo también está mal, sino que no me agrada eso que me está quitando el lugar a mí. Y Dios reflejó esa ira. Dios dijo que eso no podía ser, porque con un pueblo que estaba haciendo su pacto, que había sacado, que había hecho tantas cosas buenas, y ahora venían a hacerle esto. Oye, así no se puede. Pero también nos muestra que con esa reacción y con la ira divina que se mostró, también vino la justicia ante esas personas y también un castigo. Porque las cosas que hacemos conllevan una consecuencia. Cada acción conlleva una reacción. Pero entonces esa justicia fue que las personas pudiesen estar claras de lo que sucedía con Dios y de las cosas que no podían tomar el lugar. Pero entonces nos habla de que
fueron castigados estas personas. Y nos muestra que Dios no permite ese pecado deliberado. Sí. Sabes que hay una realidad que nosotros debemos notar, y es a dónde Dios los quería llevar a su pueblo. Quería liberarlos no solamente de la adoración a una imagen y ya, sino que había un contexto cultural detrás de todo esto, y era que todas estas religiones paganas o este inicio, pudo haber, si Dios hubiera dejado pasar eso por alto, así como sin más, entonces eso hubiera dado paso a permitir, tolerar otras costumbres paganas que verdaderamente son abominables. Y una de las que me parece más abominable es los sacrificios humanos. Pasaban niños por el fuego, bebés, los lanzaban al fuego. Los entregaban y para que murieran, para suplir a un dios. Que eso, bueno, los de los ídolos que tenían esa parte allí. Y lo que enseñaban estos ídolos, porque los ídolos de las tierras de Egipto y la tierra de Canaán eran ídolos que tenían o actuaban de manera totalmente amoral, antiética. Ellos actuaban siempre, dioses que se sacaban un ojo, o sea, dioses que se peleaban entre ellos, que se engañaban, que se traicionaban, dioses que hacían lo malo, dioses vengativos, y toda esta clase de ideas equivocadas ya las traían ya en su mente y las habrían a aplicar ahora a Jehová, y le llamarían eso como si fuese Dios. Y entonces, si Dios dejaba eso así, entonces ellos introducirían en su naturaleza o en su práctica estas costumbres y estas actitudes como normales, como buenas, como parte de la vida. Yo quiero que nosotros entendamos esto. Mira, nosotros no vamos a hacer más de aquello que contemplamos y adoramos. O sea, si tú contemplas y adoras a un Dios amoroso, compasivo, un Dios justo, un Dios santo, entonces tu vida va a buscar llegar a ese ideal. Pero si tu Dios es vengativo, rencoroso, frágil o tiene alguna manera, algún defecto, alguna debilidad, tú no vas a llegar a apuntar más arriba de lo que hace ese Dios, sino al contrario. Dice, si los dioses lo hacen, yo también lo voy a hacer. Yo porque también si esta es la máxima autoridad, si eso es el modelo que yo debo imitar o seguir, entonces bueno. Y hoy en día pasa lo mismo con el paganismo que nosotros pues tenemos, lamentablemente. Y que incluso existen estatuas, imágenes de personas fallecidas que apoyan no solamente actividades como la agricultura, la zapatería o cualquier otra profesión, médicos, abogados, sino que también hay llamados santos, entre comillas, que respaldan o apoyan asesinato, muerte, fraude, robo y extorsión. ¿Tú sabías eso? Exacto, sí, aparte de la brujería o cosas así sí, que ponen allí. Y tienen su santo para eso, ¿no? Que en la historia estas personas también hicieron esas cosas, porque hay tanto de personas que aparentemente fueron buenas, por así decirlo, llevaron un buen camino, pero también de malas. Pero la Biblia me dice que ya sea bueno o sea malo, nosotros no podemos idolatrar a una persona. Sí. No puede ser algo que le rindamos una adoración, que le prendamos una vela, que estemos arrodillándonos, orando, cuando tenemos que hacerlo únicamente a Dios. Y eso lo deja claro. Y por eso es que Israel fue castigado por eso. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que aparte que fue castigado, hubo alguien que se metió en medio, que ayudó al pueblo. ¿Cómo nos inspira la intercesión de Moisés? ¿Cómo nos ayuda a entender esa intercesión, ese amor que Moisés experimenta? Porque Moisés hace algo por el pueblo. Así es. El Señor estaba pues dispuesto a probar, a ver si su pueblo iba a seguir con sus cosas y lo iba a castigar, pero Moisés se metió allí en medio. Moisés le dijo incluso que si iba primero a atacar al pueblo, le iba a hacer algo, que lo borrara a él de su libro, que no estuviera allí. Qué maravilloso. Entonces el Señor le dijo, yo no te voy a atacar a ti, tú no hiciste eso. Yo voy a responder a aquel que cometa pecado. Vamos a leer ese versículo en Éxodo capítulo 32 para que nuestra audiencia pueda recordar esas hermosas y maravillosas palabras que Moisés hace en presencia de Dios en medio de aquella situación tan triste. Dice, entonces Moisés oró al Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué se encenderá tu ira en tu pueblo?
que tú sacaste de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Porque han de decir los egipcios, para mal los sacó, para matarlos en los montes y raerlos de la tierra. Deja tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestros descendientes como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra para siempre. Entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. ¿Sabes? Me parece interesante, ¿no? Que al ponernos en el lugar de Moisés, que había ido a hablar con Dios, y al descender, él pudo haber reaccionado de una manera totalmente diferente. José Manuel, ¿qué piensas tú? Sí, eso fue Como tremendo. de iglesia que Oye, eso es voy un tremendo. momentico, voy un sábado a otra iglesia a predicar, y cuando vuelvo esto es un desastre. Todo está vuelto y uno se pone, oye, pero ¿cómo esto va a ser? Pero fíjate que eso es lo que nos muestra el Señor Jesús, que debemos hacer todos, seas líder, seas un hermano o cualquier persona, mostrar ese amor y esa misericordia. Jesús mismo dio su vida por nosotros. También Moisés estuvo dispuesto a dar su vida, a interceder, a intentar calmar esa preocupación, esa ira que tenía Dios. Yo me Imagínate. pregunto, ¿será que Dios verdaderamente necesitaba que Moisés le detuviera? O sea, hay un Dios airado allí que estaba buscando destruir. O verdaderamente cuando dice Dios que iba a raer, él conocía ya el corazón de Moisés y sabía cómo Moisés reaccionaría. Claramente, Dios conoce nuestros corazones y sabe lo que va a suceder ya antes de que pase. Sí. Entonces, Sabía que Moisés no iba a decir, bueno, está bien, dale, ráelo. llévatelo, sí. Llévatelo. Que ya nos quedamos tú y yo. Sí. No. Él sabía el corazón y conocía el corazón de Moisés. De hecho, en una ocasión Jesús está con sus discípulos en un lugar de Samaria, una aldea de Samaria, donde los rechazan. Y entonces los discípulos, enojados contra los samaritanos porque no se la llevaban muy bien. Los discípulos eran judíos, se la llevaban en contra de los samaritanos. Y entonces, cuando llega el momento de salir, de partir, las palabras que le dicen los discípulos a Jesús es que, mira, es como Elías que mandó fuego del cielo para que los consuma. Sí. Pero Jesús le dice que no. Porque conocía su corazón. O sea, si dependiera de ellos, hubiesen exterminado a esta gente. Pero si dependiera de Moisés, Dios conocía el corazón de Moisés y sabía que él no iba a destruir a su pueblo. Y la oración no tuvo que ver con Moisés, sino con el carácter de Dios. Mira, ¿cómo te va a ver la gente, Dios, si tú actúas de esta manera? ¿Saben? Cuando nosotros oramos, nosotros no debemos orar centrados en nosotros. Oye, yo, mis problemas, mis necesidades, mis dificultades, sino centrados en el carácter y la gloria de Dios. Dios, glorifica tu nombre. Si la salud de mi familia, de mi familiar, de mi amigo, de mi amigo, de mi propia vida va a permitir que tu nombre sea glorificado, hazlo. Que la gente no diga que tú no eres Dios. Y yo a veces he orado así y he visto los milagros del Señor en mi vida, José Manuel. Así es. ¿Y sabes qué demuestra eso también con respecto a la oración, Josué? Que la oración puede ayudar e incluso puede salvar. Y creo que hemos visto bastantes testimonios sobre oración intercesora, sobre cosas que... De orar por otros. Sí, tal vez incluso tragedias que pudieron haber sucedido, pero no suceden en la persona impactada, va hacia su familiar, su amigo cristiano, y le dice, es que yo estaba orando por ti. O estábamos orando en ese momento por ti. Y se pudo salvar la persona. Sí. Incluso en las pequeñas cosas, ¿no? Así es. Mi mamá en estos días estaba haciendo una diligencia en Caracas. Y recuerdo que fuimos sin saber si se iba a poder hacer esa diligencia, ese trámite. Porque pues habían una situación allí familiar que impedía que la persona que debía hacer el trámite lo hiciera. Tenía que ir mi mamá. Y sabes, yo estaba orando mientras mi mamá estaba allí. Se veía allí la oficina al fondo. Y yo estaba orando, Señor, por favor, que mi tía, que no es de la iglesia, vea que mi mamá, que está aquí, que es tu hija, que está haciendo esta tarea, tu nombre se vea glorificado, porque esto es para bien de mi familia, de mi abuela, esto es para gloria de tu nombre, Señor. Que ellos vean una manifestación más de tu gran misericordia, y que el día del juicio ellas sean salvas si aceptan y si ven esa evidencia, y si no, que no haya excusa ante el tribunal de Dios, que no haya excusa. Yo siempre digo eso, ¿no? Siempre pienso en cualquier cosa. Señor,
glorifica tu nombre. Y a veces me enojo porque digo en una situación, Dios, ¿por qué tú no intervienes? Pero sabes, José Manuel, siempre me termino dando cuenta que cuando incluso Dios no interviene o no hace lo que yo esperaba, siempre termina glorificando y magnificando su nombre. Siempre, incluso a través de la peor situación, Dios termina haciendo maravillas y termina mostrando que Él conoce los corazones de las personas. Así es. Dios es maravilloso, de verdad que nosotros tenemos que aprender a confiar en los momentos que no sentimos su presencia. ¿Cómo haces tú, José Manuel, cuando no sientes la presencia de Dios? Oye, eso es algo Parece tremendo. que no responde. Eso es algo tremendo por allí, porque ponte que a veces hay un lugar lleno de bulla, ¿verdad? Un lugar lleno de gente y se escucha bastante. Uno queda como aturdido, ¿no? Uno se queda como nervioso. Oye, pero ahora poco gente intenta alejarse. Pero a veces el silencio de Dios parece también ensordecedor. Porque uno espera una respuesta, uno necesita una tal voz. vez algo, una voz. Señor, tal cual. dime algo. Exacto, o que suceda algo y uno no ve nada. Pero allí se ve precisamente que incluso en el silencio Dios está obrando. Dios está obrando. Pero entonces no tienes que seguir confiado y aferrado a Él. Una de las cosas que sucedió, ¿sabes? Cuando los discípulos, había muerto Jesús, había resucitado, e iban 2 discípulos camino a la ciudad de Maús, y se les unió cierto personaje allí con ellos que resultó ser el Señor Jesús. Era que sus ojos estaban velados, ¿verdad? Ellos no pudieron reconocer al Señor. Sí. Y ellos iban caminando, iban avanzando, y luego pues Jesús les preguntó que por qué estaban tan tristes, se unieron con él en el camino. Y después de que ellos le contaron lo que había pasado con Jesús de Nazaret, esta persona que era el mismo Señor que está hablando con ellos, pues Jesús les explicó que, oye, cómo eran tan tardos para oír y entender lo que dijeron los profetas y lo que estaba escrito de él. Y entonces él empezó a contarles poco a poco lo que estaba allí escrito. Ellos se sintieron ahí medio mejor, pero llegando al punto de dividirse, todo estaba oscuro. Estaba allí de noche. Entonces Jesús hizo como que iba para otro lado, pero los discípulos le dijeron, oye, aunque no conocen quién era, quédate con nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer en los momentos oscuros, ¿sabes? Cuando todo parece que está de noche, cuando todo parece que no tenemos una esperanza, podemos pedir al Señor, Señor, todo está oscuro, no entiendo lo que está pasando, no sé qué hacer, no sé cómo resolver, pero por favor, quédate conmigo. Y así vamos a ver cómo el Señor puede obrar a través de esta situación también. Cuando yo estoy en una situación así, intento basarme no en mis sentimientos, sino en los principios. O sea, lo haré aunque no quiera, lo haré aunque no tenga ganas. Seguiré y buscaré la presencia del Señor aunque no la encuentre. Porque yo sé que Él me escucha, porque en el pasado me ha escuchado y ha orado. Yo sé que en el presente estará conmigo. Amén. Así que eso siempre me ayuda. Buscar la presencia del Señor y los eventos de mi historia pasada para ver cómo Dios ha estado allí. Y sé que si el Dios del pasado estuvo allí y hizo una cosa que es milagrosa, pues también Él está vivo y seguirá hoy y mañana conmigo. Amén. Mira, aquí hay un momento de decisión. Y se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 32, el versículo 26. Moisés se puso a la entrada del campamento y preguntó, ¿quién está por el Señor? Júntense conmigo. Y se pusieron delante de él o al lado de él todos los que estaban con el Señor, todos eran de la tribu de Leví. Y también Dios nos llama a vivir un momento de decisión. Cuando todo se pone gris, cuando todo se pone oscuro. Y incluso cuando somos sorprendidos en el pecado, porque yo había sido sorprendido en el pecado, tenemos 2 opciones. Nos colocamos del lado de Dios o nos colocamos del lado de Satanás. Hay personas que cuando se ven descubiertas en su pecado, se enojan, José Manuel. Que sí, yo lo hice por esto y por esto y por eso. Ajá, ¿y qué? Y hay personas que dicen, reconozco mi error. Incluso ya estaba Aarón, porque esa era la familia de Moisés, de Leví. Quizá ellos también, por supuesto, ellos también participaron. Pero ellos se pusieron de parte del Señor y buscaron su ayuda y su perdón. Nosotros siempre debemos buscar la ayuda y el perdón de Dios cuando nos encontramos o hemos fracasado en el pecado. A veces el pecado hace que nos sintamos, José Manuel, como que no podemos orar sino hasta que pasen 3 o 4 días que yo me porte bien. Pero Dios actúa de una manera poderosa y nos enseña que nosotros podemos ir a Él inmediatamente. Así es, eso también nos enseña, como esa misma palabra de Dios, que quién se va a justificar delante de Él. Mientras nosotros pensemos que yo puedo hacer lo que yo quiera, que Dios siempre me va a escuchar así haga yo
cosas malas voluntariamente, ¿sí me entiendes? Claro. Que yo quiera seguir en una Rebeliado. mala actitud, en una rebelión, allí es que yo voy a sentir que la presencia de Dios se va como alejando. Pues la Biblia me dice que Él resiste a los orgullosos, a los soberbios, pero se muestra con los que son humildes. Amén. Nosotros tenemos es que reconocer precisamente nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, e ir a Él, y Él nos va a recibir. Gozoso nos va a recibir, pero Él no va a hacer, no nos va a obligar a algo que nosotros no queramos hacer. Y por eso es que se siente tal vez ese rechazo, como si hubiese una barrera. ¿Quién está de parte del Señor? Si estás de parte del Señor, escribe yo al 0424-329-8743. Cuando estés escuchando o viendo este programa por YouTube, puedes dejar el comentario: yo quiero estar de parte del Señor, yo decido Amén. estar de parte del Señor. Amén. No solamente para ayudar al algoritmo de YouTube, que nos ayuda a que dejes un me gusta o que escribas un mensaje allí, sino que porque esto hace, ¿verdad?, que tú mismo, a tu mente, a tu conciencia, testigo, y le digas: yo quiero, yo decido estar de parte del Señor. Amén. Porque una cosa es el pecado de rebelión y otra cosa el pecado de omisión. Pecado es pecado, ¿verdad? O accidental, un error accidental. Pero lo que le hizo el pueblo de Israel fue rebelarse contra Dios. Y nosotros necesitamos buscar perdón tanto para el pecado de omisión y el pecado inadvertido, como para el pecado de rebelión. Y nuestro corazón debe colocarse en esa sintonía y decirle: Dios, quiero colocarme contigo, quiero estar de tu lado, quiero estar donde tú estás, quiero Amén. ponerme, así como los levitas se colocaron al lado de Moisés, yo quiero colocarme a tu lado, porque Cristo es mi representante y es mi intercesor delante del Padre, y gracias a Él tengo perdón y esperanza. Amén. Amén. Qué bonito es reconocer ese perdón de ese Salvador. José Manuel, ¿te parece si oramos? Sí, Por favor. oremos allí para finalizar entonces. Señor, te damos gracias porque tú nos perdonas y nos amas, aunque nosotros muchas veces seamos malos, Padre. Amén. Aunque queramos buscar nuestras propias cosas, querer que tú te amoldes a nosotros y no nosotros a ti, Señor, cuando incluso nuestras maneras, nuestras formas no son las adecuadas, Padre. Así que ayúdanos, Señor, a que si cometemos errores, cometemos faltas, si alguno de la audiencia, Señor, pues está luchando contra algún pecado, alguna situación que te encontró, una consecuencia de algo, Señor, sé tú con él, Padre, y muéstrale tu misericordia y tu bondad de primera mano, Señor. Amén. Ayúdalos a recordar, Señor, que también por eso dejaste a Cristo Jesús y que acercándose a Él podemos todos encontrar perdón, Señor. Así que ayúdanos a recordar todo eso, pero que tampoco estemos en una actitud siempre de acariciando ese pecado, de yo estando cometiéndolo cada rato, cuando tú quieres obrar, Padre. Así que ayúdanos a tener todo esto en cuenta. Bendice a cada una de las personas que nos están escuchando, aquí también en cabina, en todas las personas. Y bueno, Señor, sé tú siempre con nosotros. Ayuda a que tu presencia sea renovada en nuestra vida, ya que tengamos ese poder que viene de lo alto, pues para seguir cumpliendo con tu misión y seguir avanzando en la carrera cristiana. Dirígenos, guíanos, perdona por favor nuestras faltas y pecados y sé tú con nosotros, porque te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, amén. Gracias por la sintonía. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Chao.